Hello, welcome to this class. Espero que todos estén súper bien. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy tenemos un tema súper interesante, adjetivos seguidos de preposiciones. Entonces les pregunto, ¿cómo dirían ustedes, por ejemplo, soy malo para algo? Piensen a ver cómo sería. ¿Cómo sería soy bueno para algo utilizando la palabra good? Ahí donde ustedes están, piensen cómo sería soy bueno para trabajar. ¿Cómo creen ustedes que se dice eso? Bueno, realmente muchos estudiantes suelen decir I am good for, que eso es lo primero que la mayoría piensan que está correcto, pero así no es, ¿ok? En inglés decimos I am good at, ¿ok? Entonces ponemos el adjetivo good y luego ponemos la preposición at. Ahora, pero ¿cómo sé yo si tengo que poner at o tengo que poner for o alguna otra? En la mayoría de los casos no hay una explicación real para esto. Hay que memorizarlo, ¿ok? Entonces tenemos que memorizar una lista en la cual tenemos que aprender cuál va con good, cuál va con bad, cuál va con amaze, etcétera, etcétera. Hay algunos tips o consejos que podemos ver el día de hoy como para que puedan memorizarlos también, ¿ok? Entonces ese es el tema del día de hoy. Comencemos de una vez. Vamos a ver, primero que nada, ¿qué son adjetivos seguidos de preposiciones? Cuando se usa un adjetivo detrás de un verbo, con frecuencia se puede usar el adjetivo por sí solo. A veces puede suceder, o seguido de una preposición. ¿Ok? Como por ejemplo, he was afraid. Él tenía miedo o él estaba temeroso. Y pues ahí termina la oración, no pasa nada. ¿Ok? Pero también podríamos decir, he was afraid of his enemies, como para completar la oración, ¿ok? Algunos adjetivos no pueden usarse solos detrás de un verbo copulativo. Si van seguidos de un sintagma preposicional, deben llevar una preposición determinada. Y esa es la preposición que ustedes deben de memorizar, ¿ok? Como les mencioné al inicio, muchas personas cometen el error de decir I am good for studying, I am good for working, y así no es, ¿ok? Ahora, también podríamos hablar, por ejemplo, ¿cómo diríamos estoy feliz por ganar? I am happy, ¿ok? ¿Cómo creen ustedes que sería estoy feliz por ganar? Muchos estudiantes dirían I am happy for, pero tampoco se dice I am happy for, sino que vamos a decir I am happy about, ¿ok? I am happy about. Estos errores se escuchan demasiado. Siempre dicen I am happy for working here, right? Pero eso no va a estar correcto. Realmente lo que debemos decir es I am happy about something, ¿ok? I am happy about working here, ¿ok? I am happy about studying so hard, ¿ok? Pero bueno, vamos a ir viendo algunos adjetivos seguidos de ciertas preposiciones que hay que ir memorizando, ¿ok? Vamos a ir repitiendo también. Tenemos aware of, accustomed to, unaware of, unaccustomed to, fond of, and used to. Estos que acabo de mencionar siempre van a ir seguidos de estas preposiciones. Simplemente hay que memorizarlos, ¿ok? Hay que memorizarlos. Algunos tienen como algunas formas de usarse que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, yo podría decir I was aware of a police car behind me. I've always been terribly fond of you. Okay? He is accustomed to the heat. Ok, él está acostumbrado, ok, al calor. O él no está acostumbrado. He is unaccustomed to heat. En esta palabra, por ejemplo, unaccustomed, que no está acostumbrado a algo, vamos a usar la preposición to. ¿Ok? En inglés siempre vamos a decir unaccustomed to. ¿Ok?
En algunos casos más adelante vamos a ver que también les podemos agregar otras preposiciones dependiendo si estamos hablando de personas o de cosas. ¿Ok? Pero bueno, como dije al inicio, lo más importante acá es tratar de irlos memorizando. Hay adjetivos que pueden usarse solos o seguidos de una preposición determinada. Se usan solos o con of para indicar el motivo de su sentimiento. ¿Okay? Esos adjetivos son los que vamos a ir leyendo acá. Por ejemplo, afraid, ashamed, convinced, critical, envious, frightened, jealous, proud, scared, suspicious, terrible, terrified, and tired. Estos de acá los podemos usar solos o con la preposición of. Como por ejemplo, yo puedo decir, I am terrified. Ok, I am terrified. Estoy totalmente asustado, terrified. Pero yo puedo agregar por qué estoy asustado. A estos habría que agregarles la preposición of. ¿Ok? A estos básicamente siempre se les pone of. Ahora, they may feel jealous of your success. I was terrified of her, right? Jack was proud of his children. Yo podría dejar estas palabras hasta ahí. Yo podría decir, por ejemplo, Jack was proud. Jack estaba orgulloso. Alright, Jack estaba orgulloso. Pero yo puedo decir también por qué estaba orgulloso. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a decir, por supuesto, Jack was proud of his children. ¿Ok? Jack estaba orgulloso de sus hijos. Cuando agregamos la preposición, más que todo es como para aclarar, ¿ok? Lo que queremos decir, el sentimiento del adjetivo, ¿ok? Podemos dejarlo corto o podemos hacerlo un poco más largo, ¿ok? Básicamente. También se usan solos o con of para indicar la persona que tiene la cualidad, ¿ok? Persona que posee la cualidad. Okay. Tenemos estos de acá que se usan muchísimo también. Podemos ir repitiendo uno a uno. Todos digamos, brave, careless, clever, generous, good, intelligent, kind, nice, polite, sensible, silly, stupid, thoughtful, unkind, unreasonable, and wrong. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos decir, that was clever of you. Turned the job in New York down, which was stupid of me. It was generous of him to accept my apology. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos haciendo es viendo una característica, una cualidad de la persona. Por ejemplo, inteligente de parte de él. Clever of you. ¿Ok? Clever of you. Generous of him. Generoso de él. Claro, es muy importante entender que vamos a usar después del adjetivo el objeto pronombre. En este caso vamos a decir generous of him. No vamos a decir generous of he. Eso sería un error. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, también por ejemplo, se usan solos o con tú también para referirse normalmente a lo siguiente. Aparecidos, enlaces, lealtad y rango. Parecidos podría ser como por ejemplo close, equal, right? Identical, okay? Related and similar. Con estos vamos a usar tú. Cuando hablamos de situaciones que son un poco parecidas, ok, son iguales, equal, son idénticos, identical, están relacionados, vamos a usar tú. ¿Ves? En este caso sí podemos decir que existe una pequeña regla para ellos. Cuando hablamos de parecidos, enlaces, como por ejemplo casado con alguien, un enlace,
Cuando hablamos de lealtad, como por ejemplo dedicado, devoto, leal, ahí vamos a usar to, ¿ok? O por ejemplo cuando hablamos de un rango, ¿ok? Como por ejemplo master, junior, senior, ahí vamos a utilizar el to. Entonces esto sí es importante memorizarlo, ¿ok? Esto siempre van a ir con to, ¿ok? Entonces por ejemplo, I am married to her. Estoy casado con ella. Married to her. Es un enlace. ¿Ok? Ahora, estoy cerca a ti. I am close to you. ¿Ok? En este caso sería también un parecido, una cercanía. ¿Ok? Eso es muy importante memorizarlo. Ahora, también podríamos decir, my problems are very similar. ¿Cuál seguiría ahí? Vemos que este similar es como algo parecido, ¿verdad? Como cierta cercanía. Entonces diríamos, I am very similar to yours, right? Eso sería lo correcto, ¿ok? Es un parecido, ¿ok? Idéntico, cercano, ¿ok? He was dedicated to his job. Él era muy dedicado a su trabajo. He was dedicated to his job. ¿Ok? Él era muy dedicado a su trabajo. Entonces, en este caso siempre vamos a usar el to. ¿Ok? Entonces, en resumen, el to lo podemos usar, ¿ok? Cuando hablamos de parecidos, como identical to, similar to, close to, equal to. Después lo usamos para enlaces como married, casado, comprometido. Lo usamos para la lealtad. Por ejemplo, dedicated to, devoted to, loyal to. Y también lo vamos a usar para rangos. En esos son los casos que utilizamos el to, y en todos los mencionados anteriormente vamos a usar el of, ¿ok? El of. Ahora, bueno, ¿en qué casos podemos usar el with? Se usan solos o con with para indicar el motivo de un sentimiento. ¿Cuál es el motivo del sentimiento? ¿Ok? Más que todo lo vamos a usar con with o solos. Por ejemplo, I'm bored. ¿Ok? Estoy aburrido. ¿Ok? Muy importante saber que si yo digo bored, es aburrido en el momento por alguna situación que desencadenó mi sentimiento. Entonces, por ejemplo, I am bored with the match. Estoy aburrido y el culpable es el partido, ¿ok? Entonces, en este caso, por supuesto, hay una razón. Vamos a usar por eso la palabra with, ¿ok? Ahora, es muy diferente decir bored a decir boring, ¿verdad? ¿Ok? Porque si yo le pongo ing, recordemos que sería una cualidad de la persona. Por ejemplo, si yo digo I am boring, soy aburrido, soy una persona aburrida, ya sería pues más bien una cualidad mía, ¿ok? Mientras si yo digo I'm bored, sería que estoy aburrido en este momento, ¿ok? Luego vamos a decir content, displeased, dissatisfied, impatient, impressed, pleased, and satisfied with. Ok, todos estos van a ir seguidos de with. Vamos a leer un ejemplo. I could never be bored with football. Nunca podrías aburrirme con el fútbol. Ok, ahí tenemos el motivo del sentimiento. Ok, he was pleased with her. Ok, él estaba contento con ella. Se usan solos o con at para referirse habitualmente a ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo vamos a usarlo con at? Vamos a usarlo con at cuando hablamos de reacciones muy fuertes. ¿Ok? Como por ejemplo, alarmed, amazed, astonished, shocked, surprised. ¿Ok? Y siempre vamos a usar at cuando hablamos de capacidades. ¿Ok? Como soy bueno para correr, soy bueno para trabajar, soy bueno para estudiar, siempre vamos a usar at. Como por ejemplo, bad at, malo para algo,
excellent at, excelente para algo, good at something, bueno para algo, hopeless at, and useless at. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de capacidad, ya sea positivo o negativo, vamos a utilizar la preposición at, sea positivo o sea negativo. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos decir, he was shocked at the news. He had always been good at languages. Él siempre ha sido bueno para los idiomas. ¿Ok? Y se usan solos o con for para indicar la persona o cosa con la que se relaciona una cualidad. ¿Ok? Con la que se relaciona una cualidad. Por ejemplo, podemos usar las palabras common, difficult, easy, right? Essential, important, necessary, possible, unnecessary, unusual, and usual. ¿Ok? En estas palabras podemos utilizar sin ningún problema la preposición for. ¿Ok? Por ejemplo, it's easy for you. Es fácil para ti. ¿Ok? It's important for us. Es importante para nosotros. It's important for us. ¿Ok? En esa forma podríamos utilizar el for sin ningún problema. Que normalmente las personas tienden a poner el for en todas las preposiciones, ¿ok? Pero eso no está correcto, como estamos viendo por acá. It's difficult for young people on their own, ¿ok? It was unusual for them to go away at the weekends, ¿ok? Unusual for, ¿ok? Difficult for, ¿ok? Y vamos a hablar de quién, ¿ok? Para quién fue difícil, por ejemplo, ¿ok? Ahora, hay algunos adjetivos que pueden usarse solos o con diferentes preposiciones. Esto es muy importante. Por eso yo les estoy diciendo, ¿ok? Tratemos de memorizar cuál adjetivo va seguido de cuál preposición y pues si lleva 2 o 3, también memorizar por qué, ¿ok? Ejemplo, se usan solos a veces, ¿ok? O a veces podemos usarlos también como por ejemplo con of, ¿ok? También algunos se pueden usar con to al mismo tiempo. En muchas ocasiones cuando usamos un adjetivo seguido de of, podemos usarlo con to también, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la palabra cruel, right? Friendly, generous, good, kind, mean, nasty, nice, polite, rude, unfriendly, and unkind. Todas estas palabras, todos estos adjetivos, en algunos momentos se pueden usar ya sea con of o con to. ¿Ok? Como por ejemplo, podemos decir, it was rude of him to leave so suddenly. Alright? Or she was rude to him for no reason. ¿Ok? Se usan solos de esa forma o se pueden usar con el to o con el of. Realmente la traducción pues no cambia mucho. Realmente es prácticamente lo mismo. Lo que sí tenemos que hacer es memorizar y saber cuándo vamos a decir of o cuándo vamos a decir to. ¿Ok? Algunos se pueden usar también con la preposición about. Se usan solos o con about para especificar una cosa o con with para especificar una persona. Aquí es donde yo les digo a ustedes que esto sí es como una regla. Vamos a usar about para especificar especialmente cosas. ¿Ok? Y también ciertos verbos. Y vamos a usar with cuando hablamos de personas. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. Decimos angry. ¿Ok? Angry. Annoyed. Delighted. Disappointed. Fed up. Furious. Happy. And upset. Todos estos los podemos utilizar sin ningún problema, ya sea con about o con with. Eso sí, cuando vamos a usar about es cuando hablamos de una cosa o de un verbo. ¿Ok? Y cuando vamos a usar
with es cuando hablamos de una persona. Por ejemplo, podemos decir, she was still angry about the results. Aquí yo utilicé about porque estoy utilizando una cosa, ¿ok? O si utilizo un verbo, por ejemplo, about working, about studying, ¿ok? Pero si lo que yo quiero usar es una persona, es mejor usar with, ¿ok? Como por ejemplo, ¿ok? They're getting pretty fed up with him, ¿ok? Fed up with him. Aquí tenemos una lista de los más usados, ¿ok? Esta lista es importante memorizarla, recordar las pequeñas diferencias que les expliqué de cuándo usar with, ¿ok? O cuándo usar to o cuándo usar of. Lo más importante es memorizar cuál va con cada uno. Entonces, veamos esta pequeña lista, vayan repitiendo después de mí, por favor. Vamos a ver, dice adjectives plus prepositions. We are gonna start with of. Vamos a iniciar con la palabra of. Entonces, todos repitamos, a ver. Afraid of. Afraid of. Ashamed of. Ashamed of. En esta palabra, aunque termine en ed, es importante tratar de no decir ashamed, sino más bien ashamed, ¿ok? Pronunciando una D suave al final. Aware of. Aware of. Capable of. Capable of. Certain of. Certain of. En esta palabra certain, la A es muda. No vamos a decir certain, ok, sino que es totalmente muda y pasamos a la I. Y decimos certain, certain, ok. Conscious of, conscious of. Envious of, envious of. Independent of, independent of. Jealous of, jealous of. Proud of, proud of. Silly of, silly of. Typical of, typical of. Vayan repitiendo después de mí, ¿ok? Es mejor repetir para que sí vayan practicando su pronunciación, ¿ok? Ahora vamos con for, ¿ok? For, ¿ok? Esta palabra for se pronuncia como como con una E, for, ¿ok? For, right? Entonces todos vayamos repitiendo. Eager for, eager for. Eligible for, eligible for. Famous for, famous for. Grateful for, grateful for. Notorious for, notorious for. Prepared for, prepared for. Ready for, ready for. Renowned for, renowned for. Responsible for, responsible for. Respected for, respected for. Suitable for, suitable for. Thankful for, thankful for. ¿Ok? Todos estos vamos a irlos memorizando porque son los que más se usan, ¿ok? Y también vamos a recordar cuál va con cada uno, ¿ok? Ahora vamos con with, ¿ok? With. Todos vamos a repetir, a ver. Associated with, associated with. Bored with, bored with. Blessed with, blessed with. Confronted with, confronted with. Crowded with, crowded with. Delighted with, delighted with. Disappointed with, disappointed with. Fed up with, fed up with.
familiar with, pleased with, popular with, and satisfied with. Es importante recordar que la palabra termina en TH, tenemos que pronunciar con la lengua afuera y echando aire hacia afuera. With, ¿ok? No es with, sino with, ¿ok? Eso es muy importante recordarlo siempre. Vamos ahora con el to. Todos pronunciamos attracted to, accustomed to, addicted to, allergic to, indifferent to, kind to, married to. En el caso de esta palabra, casado con, normalmente utilizamos el to, pero es muy interesante porque también podemos omitirlo. Podemos decir I am married y simplemente decimos el nombre de la persona. Igualmente recordemos que todos los adjetivos se pueden usar sin el complemento, sin agregarle nada al final, ¿ok? Receptive to, related to, similar to, superior to, unfriendly to. Y finalmente tenemos la preposición about. Vamos a ir repitiendo. Angry about, anxious about, enthusiastic about, excited about, furious about, happy about something. Esa es una que comete mucho el error de decir happy for, okay? Happy for working there. No, it's better to say happy about working there. It's more common, right, in English. Okay, so we have to be really, really careful, okay? Yes. Let's repeat. Nervous about, pessimistic about, sad about. Muchos estudiantes dicen, I am sad for this or for that. No, I am sad about something, all right? I am sad about something, okay? Serious about, upset about. Y finalmente tenemos worried about. Hay muchísimos más adjetivos seguidos de preposiciones, pero estos que vimos en la clase de hoy son los que más utilizamos en inglés normalmente, ¿ok? Por eso los motivo, los insto a que memoricen estos primero, ¿ok? Bueno, y antes de terminar esta clase los voy a dejar con una frase que normalmente usamos en inglés siempre, ¿ok? Cuando decimos es mi culpa, ¿ok? Es mi culpa. Podemos decir sorry, it's my bad, ¿ok? Es mi culpa, lo siento, sorry, it's my bad, alright? No se les olvide. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Que pasen un hermoso día. Goodbye.